la Ciudad de México, siendo las 9:59 del día 22 de agosto del año 2026. Nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 6 para celebrar la audiencia inicial con detenido dentro de la carpeta judicial 010/1365/2026, que se sigue en contra de Luis Manuel Aybar Cruz por los hechos delictuosos en contra de la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión con fines de comercio y posesión de cartuchos para armas reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada. La presente audiencia será presidida por el juez de control del sistema procesal penal acusatorio de la Ciudad de México, el doctor en Derecho Gerardo Campos Malagón. Todos proporcionados por el encargado de sala, se declara abierta la presente audiencia. En términos de lo dispuesto por el artículo 54, Ordenamiento Nacional Procesal, procedan las partes a identificarse por el Ministerio Público. ¿Quién nos acompaña? Buenos días, licenciado Alan Michel Arco Muñoz, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía del Delito Narcomenudeo, con número de cédula personal 159-688. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Buenos días, señoría. Licenciada Leiby Zulema García Sosa, con número de cédula profesional 1148-1249. Gracias. Su nombre, caballero. Luis Manuel Aybar Cruz. ¿Le puedo llamar Luis? ¿Le puedo llamar Luis? Sí. Señor Luis, previo a su intervención hemos escuchado a la señorita licenciada, quien se está ostentando como su defensora particular para tal efecto. ¿Desea designar a la profesionista mencionada para que lo asista legalmente en ella? Sí. Abogada, por favor, acepte el cargo. Acepto y protesto el cargo conferido. Bien, regreso con usted, señor Luis. Previo a esta audiencia proporcionó sus datos de identificación al encargado de sala, ¿cierto? ¿Desea que dichos datos sean públicos o que se mantengan en reserva? En reserva. ¿Entre los mismos se encuentra algún domicilio en la Ciudad de México? Sí. ¿Es en dicho domicilio donde eventualmente quiere que se envíen las citaciones y notificaciones por parte de esta autoridad judicial? Sí. Recuerde que es muy importante que el domicilio lo mantenga constantemente actualizado, pues allí enviaremos las citaciones o notificaciones. Previo a esta audiencia, elementos de la policía, Ministerio Público o su defensora le hicieron desconocimiento a los derechos que en términos generales concede la ley en su favor. Sí. ¿Ha comprendido? Sí. Gracias. Nos encontramos en esta sala de oralidad del Tribunal Superior de Justicia con sede en el recurso de preventivo en el Oriente, en virtud del escrito presentado vía electrónica por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Gestión Judicial número 10, recibido el 21 de agosto del 2026 a las 3:04 11 segundos, requiriendo llevar a cabo esta audiencia inicial con detenido, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 307 y 308 del Reglamento Nacional Procesal, se confiere el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que manifieste lo que estime pertinente en relación a su solicitud. Señor licenciado, tiene el uso de la palabra. Esta representación social solicita se califique de legal la detención y retención del señor Luis Manuel Aybar Cruz, toda vez que acontecen hechos que la ley señala como delito contra salud en su modalidad narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio, establecido en el artículo 476 de la Ley General de Salud, y el diverso hecho de posesión de cartuchos establecidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Armas y Explosivos en su numeral 83.4, fracción segunda. Es el caso que estos hechos derivan de que elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscritos a la Dirección General de Delitos de Mayor Incidencia, vestidos de civil, de nombres Fernando Tinajero Moreno, Jesús Eduardo García, se encontraban a bordo de una patrulla sin balizar de la marca Kia. Perdón, ¿me repite el nombre del segundo? Jesús Eduardo García Méndez. Gracias. Se encontraban a bordo de la patrulla sin balizar Kia K3 color blanco con placas de circulación J97 BCE de la Ciudad de México. Esto acontece el día 19 de agosto de la presente anualidad a las 15:50 horas. Esto sobre la calle Carlos Santana, acera Oriente, entre José J. Jasso y avenida Emiliano Carranza, Colonia Moctezuma, primera sección, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. Es el caso que estos policías iban circulando en esta unidad oficial, de la cual manejaba el oficial Fernando Tinajero, y de copiloto iba el oficial Jesús Eduardo, así como también con ellos iban dos oficiales, que su nombre es Brian Ulises Ortega e Irving Antonio. Ulises Ortega e Irving Antonio Martínez Casilla. Ellos realizaban un patrullaje a velocidad de 5 kilómetros por hora, esto atendiendo a la velocidad de patrullaje y a las condiciones de la carpeta asfáltica, que hay muchos socavones. Esto específicamente por la calzada Ignacio Zaragoza. Es el caso que al llegar a la calzada Ignacio Zaragoza, entre la calle Ceballos de la colonia Moctezuma, dejan estacionada la patrulla,
continúan en un patrullaje a pie. Se organizan en dos grupos diferentes para realizar este patrullaje, siendo que los oficiales Jesús Eduardo y Fernando caminan en dirección al poniente, cruzando la calle Alfonso Ceballos, para después incorporarse por calle J. Jasso y posteriormente caminar hasta la calle Carlos Santana, en la cual dieron vuelta a la derecha en dirección al norte. Caminan por el lado de la acera oriente de la calle Carlos Santana, y estos oficiales, al haber caminado aproximadamente 10 metros, siendo que alrededor hay una base de transporte público y se encuentra el metro Moctezuma, momento en que caminan y otra vez, pero ahora sí a 8 metros aproximadamente, observan de pie a dos personas del sexo masculino, los cuales se ubican frente a los oficiales. Observan en primer lugar que uno de estos masculinos, que vestía una playera de color verde y pantalón de mezclilla color azul, de aproximadamente 35 años de edad, de unos 70 metros de estatura, complexión delgada y tez morena, se encontraba con su vista dirigida hacia el poniente, el cual se desconoce su nombre y demás datos, ya que se da la fuga. Y frente a esta persona, a una distancia de 50 centímetros aproximadamente, se encontraba la persona que viste de playa color gris y pantalón de mezclilla de color azul, que portaba colgando de su hombro izquierdo hacia su lado derecho una mariconera color negro. Ese masculino se encontraba con su vista dirigida hacia el oriente. Personas que llaman la atención de los oficiales, ya que en ese momento observan que la persona que viste la playera gris mete su mano derecha a la mochila tipo mariconera de color negro, como si fuera a sacar algo, realizando varios movimientos buscando algo. Momento en que el oficial Jesús le dice a su compañero Fernando: mira a esas personas, por lo que ya estando a una distancia ahora de 5 metros aproximadamente de dichas personas, y siendo las 15:50 horas, observan que la persona que viste playera de color gris, que responde al nombre de Luis Manuel Aybar Cruz, saca con su mano derecha de la mochila tipo mariconera que portaba de su hombro izquierdo hacia su lado derecho unas bolsitas de plástico transparentes, las cuales a simple vista se aprecian que contienen vegetal verde, y se las entrega a quien vestía de playera de color verde, quien las recibe con su mano derecha y ahí las conserva. Acto seguido, los oficiales observan que la persona de playera de color verde trae en su mano izquierda un billete en su mano izquierda, y se lo entrega al señor Luis. Este billete de color rojo, como los de 100 pesos, mismo que el señor Luis Manuel con su mano derecha lo recibe y lo guarda en la bolsa frontal delantera de su mochila tipo mariconera, diciendo en voz alta: cámara carnal, es yesca de la chingona y no mamadas. Cabe recalcar que los oficiales observaron esto a la poca distancia entre las personas, y ya que era de 5 metros. Se menciona que también no dejaron de caminar, y esto por la excelente luz, por lo que el oficial Jesús Eduardo le refiere otra vez a su compañero Fernando que si vieron el contenido de esas bolsas, a lo que el oficial Fernando le refiere que sí, que traen vegetal verde. En ese momento el oficial Jesús le habla a su compañero Brian Ulises y le comenta lo que habían presenciado, dónde se encontraban esto, para que el oficial Brian Ulises se acercara con la unidad policial, siendo que estas personas no se habían percatado de la... ¿No se van divididos en dos grupos? ¿Uno caminó y otro en la patrulla se quedó? Se dividen en dos grupos, pero el otro se va en otra dirección. Y luego... ¿Cómo que habla para que se acerque con la patrulla? Sí, porque... Supone que están divididos en dos grupos en direcciones distintas y la patrulla la habían dejado estacionada. es lo que refiere al registro. Sí, pero que el registro refiera a eso no significa que sea creíble. Sino el registro, si me dice que era un elefante de color rosa de carne y hueso, también lo tengo que creer porque el registro lo dice, ¿no? Le estoy haciendo una pregunta de lo que usted está exponiendo. Sí, se dividen para en que dos me grupos. explique, y cómo que para que traigan la patrulla. No le entiendo. Continúe, pero no le entiendo. Quiero hacerle su conocimiento. Claro. En ese momento el oficial le habla a su compañero y derivado de que estas personas no se habían percatado de la presencia de los oficiales, debido a que estaban entretenidos en lo que hacían e iban vestidos de civil, y derivado de que por la experiencia que tienen por las diversas puestas a disposición por el delito contra la salud, es que estaban ante un hecho que la ley señala como delito, siendo que para ese momento los oficiales Fernando y Jesús se dirigen a estas personas al tiempo que le ponen a la vista sus identificaciones laborales, se ponen ellos a la altura de su pecho, estas identificaciones tipo troquel, y estas personas se percatan de los oficiales
y por lo que de inmediato que la persona que se dio a la fuga se echa a correr con dirección al norte sobre la misma calle Santana. 5 metros, huyó del lugar. Sí. Continúa. Sobre la misma calle Santana, siendo que el oficial Fernando corre detrás de esta persona, mientras que el oficial Jesús Eduardo se acerca con Luis Manuel, y el cual avanza 3 pasos con dirección hacia el oriente, siendo que el oficial lo toma de su brazo izquierdo para que no huyera. Posteriormente, el oficial Jesús Eduardo procede a identificarse de manera verbal y con su identificación como policía. Ya llevaba puesta en el pecho. Sí. Para ese momento el oficial Fernando regresa y refiere que no pudo darle alcance a la persona que de la playera color verde, dado que se dio la fuga, llega a la esquina, dio vuelta a la derecha con dirección al oriente y ahí lo perdió de vista, derivado que en esa área hay muchos locales comerciales, no sabiendo si se entró alguno de ellos. Y en ese momento el oficial Fernando se identifica con el señor Luis Manuel de manera verbal. Hecho lo anterior, el oficial Jesús le indica al señor Luis Manuel que le realizaría una revisión preventiva y toda vez que había visto cuando la persona que se dio a la fuga le había entregado un billete, como los de la denominación de 100 pesos, y a cambio le entregó unas bolsas de plástico con vegetal verde, siendo en ese momento que el señor Luis Manuel le comenzó a decir a los oficiales: me revisas, madres culero, a mí no me tocan, a lo que el oficial Jesús Eduardo le indica que guardará silencio. En el momento en que el oficial Luis Manuel vuelve a decir, ya te dije, el señor Luis dijo, ya te dije que ni madres que me revisan, a lo que el oficial le indica que se callara y que los dejara hacer su trabajo, pero Luis Manuel refiere, se van a arrepentir si me tocan, a lo que nuevamente el oficial le refiere el oficial Jesús Eduardo que se callara. Por lo que en ese momento los oficiales, Brian Ulises e Irving Antonio, a bordo de la unidad oficial, los cuales se estacionan frente a los oficiales que están haciendo esta revisión, y posteriormente se acercan a donde se encontraban Luis Manuel y los oficiales Jesús Eduardo y Fernando, con quien se identifican también como policías, y posteriormente los oficiales Brian Ulises e Irving Antonio proporcionan esta seguridad perimetral. Es el caso que el oficial Jesús Eduardo se coloca unos guantes y se dirige con el señor Luis Manuel, a quien le quita la mochila tipo mariconera de color negro con gris, en la cual portaba de forma cruzada de su hombro izquierdo hacia su lado derecho, y la cual procede el oficial a inspeccionar, siendo que de esta mochila tipo mariconera de material sintético de color negro con gris cuenta con una correa de color negro, con un compartimento superior con cierre y 2 compartimientos con broche, uno en la leyenda frontal y uno en la parte trasera con la leyenda Coach New York, observando que en el compartimento superior con cierre de esta mochila había varias bolsitas con vegetal verde y otras con sustancia sólida. Por lo que en primer lugar el oficial Jesús Eduardo procede a sacar las bolsitas con vegetal verde para su inspección y conteo, siendo que estas resultaron ser 102 bolsitas de plástico transparente conteniendo cada una con vegetal verde de cierre hermético de aproximadamente 4 por 5 centímetros. El vegetal verde, por su olor, color y deshidratación, presenta características de la marihuana, y de las cuales pericialmente resultaron ser un peso de 103.5 gramos de cannabis sativa. Solo se embala como el indicio número 1. Esto lo embala y posteriormente estas... Tal vez me confundí en mi anotación. ¿Eran 102 bolsas? 102 bolsitas. Con 103 gramos. 103.5. ¿Vale? Sí. O sea que aproximadamente cada bolsa era de 1 gramo o menos de 1 gramo. Aproximadamente. Menos de 1 gramo. Menos de 1 gramo. Continúa, por favor. Siendo que estas bolsitas presentan más características en cuanto a su contenido y confección de las que momentos observan los oficiales que Luis Manuel le entregó a la persona que se dio a la fuga. Acto seguido, el oficial Jesús Eduardo procede a sacar las bolsitas con sustancia sólida para su inspección y conteo. Estas resultan ser 49 bolsitas de plástico transparente con cierre hermético, las cuales cuentan con una imagen en color rojo conteniendo sustancia sólida. Estas a la postre resultan ser 9.3 gramos de la sustancia denominada cocaína o 9.300 miligramos de cocaína. Esta las marca y embala como el indicio número 2. Posteriormente, el oficial, al inspeccionar el compartimiento frontal,
de que tenía en la mariconera contiene una bolsa de plástico transparente con sustancia sólida y varios billetes, por lo que en primer lugar procede a inspeccionar y la bolsa con sustancia sólida. Esta sustancia con bolsa sólida resultó a la postre ser 34.0 gramos de la sustancia denominada metanfetamina o su equivalente a 34.000 miligramos. Esto lo embala como el indicio número 3 y posteriormente el oficial, al seguir con esta revisión, procede a extraer los billetes, siendo la cantidad de 600 pesos, consistente en 4 billetes de 50 pesos y 4 billetes de 100 pesos, siendo que uno de esos billetes de 100 pesos es el que mismo que antes que la persona que ¿Cómo se lo dio. reconoció? No sabía que los billetes de 100 pesos tuvieran características que los permitieran ser identificables al ser bienes fungibles. ¿Nos puede decir cómo lo reconoció? No hay el registro. ¿Confirma usted entonces que ese es el billete que le entregó? Refiere el oficial en su entrevista. ¿Cómo lo reconoció? No tenemos esa información. Por favor, entonces. Continúe, por favor. Sí. Estos los embalan como el indicio físico número 1 y finalmente la mochila también tipo mariconera saca de su compartimento trasero varios cartuchos de los cuales inspecciona y resultan ser 10 cartuchos útiles con la leyenda en su base Águila REM.223, los cuales el oficial Marco embala y los registra también como el indicio 1 pero balístico, del que pericialmente resulta ante un perito en materia de balística forense cartuchos de la denominación 2.23 se encuentran en la Ley Federal de Armas de Fuego en su artículo 11 inciso F. Sin que se le encuentre algún otro indicio más, procede también a embalar y a guardar en una bolsa de plástico la mariconera, siendo el indicio número 2, el indicio número 2 físico. Y también le encuentran dentro, pero de las pertenencias del señor, en su bolsa derecha delantera de su pantalón, un celular de color azul en estado regular de conservación. Por lo que posteriormente a esta dinámica proceden a su detención a las 15 horas con 55 minutos. Se realiza la detención, se le hace el conocimiento que estaba realizando un hecho que le hacía como el delito contra la salud y asimismo como el de portación de cartuchos. También le refieren que a las 15 horas con 56 minutos el oficial Fernando le hace lectura de sus derechos a lo imputado. A las 16:01 minutos el oficial Fernando realiza vía radio el reporte de detención de personas, recibiendo el llamado del oficial primero con número de placa 8166 del nombre Bolaños de la O, quien le asigna número de folio TCA 26 800 925 y el 6 ¿qué, perdón? 2608 00 925, y también le da el Registro Nacional de Detención con el número de folio CXFC 017 1908 2026 diagonal 067. Posteriormente, a las 16 horas con 6 minutos, los oficiales suben de inmediato a Luis Manuel a la patrulla, abordan con los demás oficiales esta unidad policial y se dirigen a las oficinas de la Fiscalía, tomando como ruta de traslado calle Santana, calzada Ignacio Zaragoza, Ingeniero Eduardo Molina, eje 2 Norte, Circuito Interior y Avenida Jardín. Llegan a la Fiscalía a las 16:50 horas de ese mismo día, esto derivado del tráfico vehicular. Le hacen del conocimiento de esta circunstancia al Ministerio Público, el cual procede a iniciar la carpeta de investigación a las 17 horas del día 19 de agosto. Se hace el acuerdo de verificación de flagrancia este mismo 19 de agosto de 2026, pero a las 19 horas, y posteriormente se realiza un acuerdo de retención en sede ministerial a las 3:20 horas del día 21 de agosto. Cabe resaltar que de este acuerdo de retención se tomaron en cuenta algunos factores. Ya se tenían las opiniones en materia de química, de las que establecían la naturaleza de estos indicios, y la opinión balística de los indicios balísticos. También se tomó en consideración un factor de riesgo establecido en el 168 fracción primera, es decir, esta falta de arraigo, siendo eso lo medular para tomarse este acuerdo de retención. Posteriormente se ingresan al reclusorio el día 21 de agosto a las 14:45 horas,
y se da la solicitud de audiencia ante esta Casa de Justicia a las 3 horas con 1 minuto con 52 segundos del mismo 21 de agosto. Cabe señalar que esta representación social, al enterarse de que había un indicio balístico, realiza unos llamados a la Fiscalía General de la República. Esto para, conforme al artículo 29 del Código Nacional, hacerle el conocimiento de que se contaba con este indicio balístico y de este indicio químico, siendo que este primer llamado, que se realiza el 19 de agosto de 2026 a las 18 horas con 52 minutos, el agente del Ministerio Público se comunica al número oficial de la Fiscalía General de la República 55 53 46 4 veces 0, extensión 50 32 31. Contesta el Ministerio Público en guardia, Luis Manuel Ibar Oropesa, le hacen del conocimiento de estos indicios, y él refiere que al no contar con un dictamen de materia de química y de balística, no es posible aceptar la competencia a la Federación, y derivado de lo que establece la conferencia nacional de Procuración de Justicia en su primera sesión ordinaria virtual 2021, zona Occidente 23. Posteriormente a esta circunstancia existe otro llamado a la Fiscalía General de la República, que se lleva a cabo el día 21 de agosto, pero está a las 3 horas, del cual la licenciada Rosalía Viñas Pedraza se comunica al mismo número oficial, la atiende un Ministerio Público de guardia, del cual no proporciona su nombre, pero refiere que como se habían agotado las 24 horas de este acuerdo interno de la Conferencia Nacional, no era posible recibir la carpeta de investigación. ¿Sería cuántos, señoría? ¿Alguna aclaración o precisión, defensa? Sí, señoría, esta defensa solicita que no se califique de legal la detención de mi representado, toda vez que, como escuchamos en los hechos narrados por el agente del Ministerio Público, existen diversas inconsistencias que hacen poco creíble lo que él nos narra. Como primer punto, es poco creíble que se le haya dado a la fuga el presunto comprador, toda vez que dice que se encontraban en 2 grupos de policías, y no es creíble que se le haya dado a la fuga estando tan cerca de él. Y segundo, y aunado, y creo considero lo más importante, hago de su conocimiento que el acuerdo de retención emitido por el agente del Ministerio Público en fecha 21 de agosto del 2026 se encuentra desactualizado, toda vez que está emitido bajo el acuerdo 013 2021, y a la fecha del acuerdo vigente es el 13/2025. Motivos por los cuales solicito no se califique de legal la detención de mi representado. Perdón, no le entendí la última. El acuerdo es el 13/2021 que está desactualizado, pero ¿qué el 13/2021? 2025. El 13/2021 es el que usted mencionó primero. Ajá, es el que mencioné primero, que a la fecha se encuentra desactualizado. ¿Mande? ¿Excusas absolutorias? Pues es que el acuerdo de retención nos manifiesta que está... A ver, tal vez ni siquiera conozca el acuerdo 13/2021, que es del 31 de marzo de 2021. Ese acuerdo es para los delitos de robo y cuando se actualice una excusa absolutoria para robo y para los delitos patrimoniales del 248 del Código Penal, no para narcomenudeo. Por eso no le entiendo. ¿A qué se refiere con que está desactualizado? Conozco el 13/2025, que son los elementos que debe tomar en cuenta el Ministerio Público para determinar la libertad en términos del artículo 140. Eso es lo que dice el acuerdo 13/2025. Y el 13/2021 es para los delitos patrimoniales en caso del artículo 248 del Código Penal, que es para el robo, el despojo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, un narcomenudeo. ¿Por qué dice que está desactualizado? Bueno, tal vez te ocupé la palabra incorrecta, pero vaya, no va de acuerdo al delito que nos ocupa. ¿Algo más? No, sería todo. Escuchamos que fueron los intervinientes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1, párrafo 3 y 5 y 16,
Párrafo quinto, séptimo y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 140, 146, 149, 152, 307 y 308 del Código Nacional de Prisiones Penales, efecto de resolver la solicitud de ratificación y calificación de la legalidad de la detención realizada por la agente del Ministerio Público en contra de Luis Manuel Aviar Cruz por los hechos con apariencia de delito de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio y por cesión de cartuchos de armas de uso exclusivo del Ejército, y su forma de intervención a título de autor material en términos de los artículos 22, fracción primera y 13, fracción segunda del Código Penal para la Ciudad de México y Código Penal Federal respectivamente, así como las manifestaciones de la defensora en el sentido de no ratificar de legal la detención. Y resultando, primero, marcadores de las manifestaciones de las partes. 10 horas con 3 minutos a 10 horas con 23 minutos. Se ordena a la Unidad de Gestión Judicial que las manifestaciones que obran de las 10 horas con 3 minutos a las 10 horas con 21 minutos se tengan por incorporadas a la presente determinación sin necesidad de que se transcriban en virtud de que obran en audio y video. Segunda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del Código Nacional de Prisiones Penales, esta es una de las resoluciones que debe de constar por escrito, constancia que no implica la transcripción íntegra de la presente determinación, tal y como lo dispone la reforma al artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en su exposición de motivos visible en Gaceta Parlamentaria de 28 de abril de 2017 así se determinare. Motivos por los cuales se ordenará única y exclusivamente a la Unidad de Gestión Judicial realizar la transcripción de los puntos resolutivos de la presente determinación, que deberán de quedar en el acta mínima que para efecto se levante, sin dejar constancia documental íntegra por escrito de la que en este momento se pronuncia. Sirve para sostener lo anterior del contenido del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como la jurisprudencia número registro 2027-046 del Pleno Regional de Magistrados Centro Norte con residencia en esta ciudad. No se desconocen los acuerdos del entonces Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, algunos que resultan ser anteriores a la expedición de la ley y reforma constitucional citados, y los posteriores deben de respetar los principios de supremacía y jerarquía constitucional, así como su reserva de ley, siendo inaplicables de manera obligatoria las jurisprudencias del segundo circuito, según determina el artículo 217 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercera, en el caso en concreto, la agente del Ministerio Público solicita se ratifique y califique de legada detención y retención respectivamente en contra del ahora imputado, sin haber mencionado la hipótesis normativa de flagrancia que señalare para tal efecto en términos del artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 146 del Código Nacional de Prisiones Penales. Por su parte, con el argumento señalado por la señorita defensora, establece que no debe de ratificarse de legal la detención ni calificarse de legal la retención. Y considerando, primero, de conformidad con el artículo primero, párrafo tercero y último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en toda controversia sometida a la consideración judicial, en el caso, a través del ejercicio de la acción penal, ésta tiene la obligación de verificar la denominada perspectiva de género, con la finalidad de establecer si en la solución propuesta por la agente del Ministerio Público no existen condiciones de discriminación, opresión, vulnerabilidad o asimetría de poder entre las partes intervinientes. Para ello, la entonces primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias número registros 2011-430 y 2028-878 respectivamente, establecen 6 elementos metodológicos de análisis, así como lo que debe de comprenderse como el derecho humano a la verdad en tratándose de los delitos que deben de ser analizados bajo la perspectiva de género. Tras el discurrir de la agente del Ministerio Público bajo el análisis de las jurisprudencias en cita, esta autoridad llega a la conclusión de que no obstante el Ministerio Público fuera omiso en el ejercicio correspondiente, este asunto no debe de ser analizado con base en perspectiva de género, pues no se advierte en el ejercicio de la acción penal las condiciones de opresión, asimetría de poder o vulnerabilidad entre las partes intervinientes, dando con ello cumplimiento esta autoridad judicial, no así la ministerial, a su obligación constitucional, procesal, sustantiva y jurisprudencial. Segundo, tras el discurrir de la agente del Ministerio Público, se advierte claramente que este hecho no es susceptible de ratificar de legal la detención ni calificar de legal la detención por elementos diversos a los propuestos por la señorita defensora. En primer lugar, porque este hecho en el Ministerio Público fue omiso totalmente en establecer los elementos estructurales del control de la detención. De ahí que el primero de ellos, en términos del artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 146 del Código Nacional de Prisiones Penales, establece que solo se puede detener a una persona por un hecho con apariencia de delito. Hecho con apariencia de delito que da como consecuencia la hipótesis de flagrancia, que debe tener en sus elementos estructurales como hecho generador 1, el hecho institucionalizado.
A este respecto, el hecho institucionalizado lo constituye el iter criminis en su aspecto externo, que el Ministerio Público hiciera un despliegue de los actos sobre los cuales consideraba que se tenía que verificar esta circunstancia, es decir, toda la discursiva que el Ministerio Público precisara, pero este hecho, en este iter criminis, para considerarse un hecho con apariencia de delito, debe de encuadrarse en un elemento del tipo, tal y como lo establece lo dispuesto en el dictamen correspondiente de la reforma 18 de junio de 2008 en las páginas número 20 y 21, pues se establece que ese hecho, para ser jurídicamente relevante, con ello diferenciarlo de otras hipótesis normativas, debe de encuadrarse en algún tipo penal. En el caso en concreto de la exposición del Ministerio Público, en ningún momento señaló los artículos pertinentes al ilícito de narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión con fines de comercio, así tampoco como la posesión de los cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, pues solamente mencionó que se actualizaban esas circunstancias, pero sin señalar en específico. Hierro que esta autoridad no puede precisar para tal efecto, pues el que propone el hecho con apariencia de delito es la autoridad ministerial y quien verifica si esa conducta se actualiza es la autoridad judicial, lo que incluso se recrudece si tomamos en cuenta el contenido del artículo 165 del Código Nacional de Prisiones Penales, que dice que solo podrá imponerse prisión preventiva cuando el delito, destacaría, hecho con apariencia de delito, tenga señalada pena privativa de libertad, y el que tiene señalada pena privativa de libertad no es el delito, sino el tipo penal por el cual se ejerce la acción penal, que no fuere sido mención por parte de la autoridad ministerial. Por ello, dejando con esto imposibilitada esta autoridad judicial para verificar en términos del artículo 140 si podría solicitar o no la prisión preventiva como medida cautelar, como lo requiere la señorita defensora, pues si no mencionó cuál es el tipo y el requisito para ella es que el hecho con apariencia de delito tenga señalada pena privativa de libertad y el que lo tiene es el tipo y no se mencionó, quedaría ayuno a la posibilidad de esta autoridad judicial de hacer el ejercicio correspondiente. Ahora bien, por lo que se refiere al segundo elemento, la forma ontológica de la detención fuera narrada por el agente del Ministerio Público. Sin embargo, esta forma ontológica de la detención, según el amparo directo en revisión 2190/2014 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 26 del protocolo sobre la legalidad de las detenciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el contenido del artículo 18, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el informe de policía homologado y el registro nacional de la detención son la base sobre la que eventualmente el Ministerio Público realizará la formulación de la imputación. Por ello, se advierte claramente algunos hierros en relación a la información que proporcionará el Ministerio Público en la comparativa para tal circunstancia. A este respecto, tenemos que el Ministerio Público nos dice que a las 16 horas se realizará el registro nacional de la detención, 5 minutos después de la detención, habiendo reportado tanto a base TSA como al Registro Nacional de Detención y quedado capturado, sin que el Ministerio Público mencionara en términos del artículo 21 de la Ley Nacional del Registro de la Detención, en concordancia con el artículo 147, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, la actualización a la que están obligados con base en ese registro. Cabe aclarar que la Ley Nacional del Registro de la Detención tiene fundamento en el artículo 16, párrafo quinto, última parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, es una ley reglamentaria de un precepto directo de la Constitución. Incluso el artículo 28 de la Ley Nacional establece que el incumplimiento de dicha ley da sanciones administrativas, civiles y hasta penales a los servidores públicos que la incumplan, y esta ley debe de aplicarse en estricta protección de los derechos humanos. Como dije, no se actualizó en la información del Ministerio Público el Registro Nacional de la Detención inmediatamente de recibir, y en términos del artículo 23 de la Ley Nacional del Registro de la Detención tampoco se actualizó para el ejercicio de la acción penal. No obstante, en el registro que tengo la obligación de verificar en términos del artículo 21, párrafo tercero de dicha ley, se dice lo siguiente: autoridad que efectuó la detención, policía estatal, concordando con ello con la circunstancia factual propuesta por el Ministerio Público. Autoridad que lo tiene a su disposición en el momento de la práctica del registro, pues no hubo las actualizaciones, por lo menos del 21 y del 23, centro penitenciario. Ubicación actual, reclusorio preventivo varonil Oriente. Circunstancia que no podría ser si tomamos en cuenta la información del Ministerio Público, porque dice que en el momento de la práctica del registro se encontraban en el lugar de los hechos previo al inicio del traslado, pues incluso el traslado es a las 16 horas con 6 minutos. Por tanto, no podría ser, a menos de que se afirmara, uno, que este registro sí fue actualizado, lo cual no manifestara el Ministerio Público en su exposición, o que está alterado por los elementos de la policía. Y por ello, nunca se practicó conforme a la ley, dejando en tela de juicio el hecho materia de la detención correspondiente,
pues de este hecho surge del propio dicho de los elementos de la policía, del informe de policía homologado y del Registro Nacional de la Detención. Amén, Ministerio Público, solamente para aclarar, porque en mi nota tengo un dato distinto, pero solamente que me aclare, ¿sobre qué calle detuvieron al imputado? Fue sobre calle Carlos Santana. ¿Entre qué calles y qué calles? Carlos Santana entre José J. Jasso y Avenida Emiliano Carranza. Bien, porque aquí dice que la calle entre el que lo detuvieron fue efectivamente Carlos Santana, pero entre Calzada Ignacio Zaragoza y Emilio Carranza, no Jasso. Luego entonces la información que usted proporciona en relación a que lo que los elementos de la policía destacaran en este Registro Nacional de las Detenciones ni siquiera concuerda el lugar de la detención. A lo que pone en tela de juicio incluso la propia exposición que realizara los elementos de la policía, dejando con ello en claro que incluso este iter criminis que hubiera mencionado, que usted lo hubiera narrado, está en tela de juicio con la misma información que usted proporcionara para tal efecto, y que no fuera actualizada, por lo menos porque usted así no lo dijo, y no puedo afirmar que no lo hizo o que sí se hizo, pero no me lo mencionó. De tal manera que tengo que trabajar con la información objetiva que tengo a mi alcance, que es lo que ustedes dijeron, y este Registro Nacional de la Detención. De ahí se advierte claramente que, con base en ello, se pone en tela de juicio la forma incluso del iter criminis mencionado por la gente del Ministerio Público, incluso hasta la forma de la detención. Y aunque los policías tuvieran una causa probable en términos de la tesis 201-0961, dicha causa probable está puesta en tela de juicio con la información que precisa para tal efecto. En el mismo orden de ideas, el traslado menciona el Ministerio Público que inicia a las 16:06 y culmina a las 17 horas cuando se inicia la carpeta de investigación. Sin embargo, tampoco mencionar en este inicio que se practicara en ese instante de iniciar la carpeta el registro del día y la hora de puesta a disposición, y por ello la verificación del contenido del Registro Nacional de la Detención en términos del artículo 21. Ahora bien, basada en esa circunstancia, el Ministerio Público debió de haber verificado la información del policía y, al establecer esos hierros, pudo haber justificado el hierro del lugar donde fuera la detención, incluso pudo haber verificado si se había practicado o no el registro correspondiente para tal circunstancia, pues nos da un dato para tal efecto y nos dice que es el registro 067, pero quiero destacar que el registro 067, aunque contiene el horario 19/08/2026, que es el día, el mes y el año donde se practicó la detención, aparentemente no concuerda entonces con esta información, porque el 19 de agosto de 2026 no se encontraba el señor en el centro penitenciario ni a disposición de la autoridad penitenciaria, toda vez que fue hasta el día 21, en la información que usted da, que el señor se encuentra a disposición de la autoridad judicial en el interior del centro penitenciario. Asimismo, se advierte claramente que en el inicio de la retención tampoco debió de haberse calificado de legal la detención por los hierros descritos, o debió de haberse corregido la información para que concordara efectivamente con la que la carpeta se estableciera para tal efecto. Por lo que respecta al acuerdo de retención, contrario a lo propuesto por la señorita defensora, el acuerdo 13/2021, como se mencionara, es un acuerdo para delitos patrimoniales y excusas absolutorias de las previstas por el artículo 248 del Código Penal para la Ciudad de México. He de destacar solamente en relación a esto el considerando único en su párrafo 6, el que establece que la libertad no es facultativa del Ministerio Público, sino es una obligación de darla siempre y cuando se reúnan los requisitos del 248 también, e incluso se podría establecer el criterio de oportunidad, y destaco, la excusa absolutoria del 248, su ejercicio procesal se llama criterio de oportunidad y está en el 256 y es para no ejercer la acción penal, no para calificar de legal la retención. El acuerdo que hablar en su momento de acuerdo de retención fuera el A009/2014, suscrito el 2 de julio de 2014 por el entonces Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 9 de julio de 2014, por tanto, anterior a el inicio del régimen acusatorio, toda vez que este ingresa al sistema interno de la Ciudad de México el 5 de enero de 2015. Dicho acuerdo de retención no se encuentra contemplado en la Constitución, pues el artículo 16, párrafo 10 de la Constitución, no obstante que un magistrado que entró en funciones el 1 de septiembre de 2025 diga que sí
el acuerdo de retención está en el 6 párrafo quinto, porque ahí dice que pueden ser 48 horas la retención, confundiendo el acuerdo de retención con el periodo de retención, porque no dice la Constitución a partir de qué momento comienza a contar. La jurisprudencia 182-373 y su aislada 196-011 dicen que es a partir del día y la hora en que la persona es puesta a disposición del Ministerio Público. Por ello, tampoco existe en el Código Nacional, porque el Código Nacional en el 147, último párrafo, que no mencionar el Ministerio Público, no habla de acuerdo de retención, sino de registro del día y la hora de la puesta a disposición del Ministerio Público. De ahí que si este acuerdo es anterior a la entrada en vigor del sistema acusatorio y se encuentra contrario a la Constitución y al mismo sistema acusatorio, el artículo 4 transitorio del decreto de incorporación al régimen interno de esta Ciudad de México del sistema acusatorio establece: quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, con excepción a las relativas a la delincuencia organizada y a la justicia militar. Ninguno de los ilícitos que nos ocupa son de delincuencia organizada ni de justicia militar, por tanto, su acuerdo de retención quedó derogado a partir del 5 de enero de 2015. Es decir, a más de 11 años de la derogación tácita del acuerdo, la Fiscalía sigue privando de la libertad a las personas con un acuerdo de retención derogado, y que incluso en el protocolo sobre la legalidad de las detenciones de la Corte, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hubiera destacado que los acuerdos de retención son inconstitucionales, pues no están previstos en el texto constitucional ni en el Código Nacional, pero este magistrado o estos magistrados del bienestar, permítanme llamarlos así, desconociendo la Constitución y la propia ley, dice que se encuentran contenidos en el texto legal. Y dicen que siguen confundiendo acuerdo de retención, inicio, con periodo de retención, porque tiene 48 horas el Ministerio Público a partir de que la persona es puesta a su disposición, y no tiene que justificar las 48 horas porque el inicio de la carpeta y los actos de investigación son para ello, para que inicie la carpeta, y podría poner en libertad si no califica de legal, y si califica de legal, sigue estando en la retención. En ese orden de ideas, resulta también ser oportuno que este acuerdo, incluso en su propio nacimiento, resulta ser totalmente incongruente entre el contenido del artículo 3 y 4 del acuerdo en cita. Ello en virtud de que el artículo 3 dice que para realizar el acuerdo de retención debe verificarse las calificaciones legales, las condiciones de detención en flagrancia, el traslado y los requisitos de procedibilidad. Y el artículo 4 dice que el acuerdo de retención es la primera determinación que tomará el Ministerio Público en la carpeta de investigación, la cual consultará con su superior jerárquico. Y la primera determinación del Ministerio Público es el inicio de la carpeta, ¿cierto, no? Sí. Y ustedes utilizan el acuerdo de retención después de iniciar la carpeta, calificar de legal la detención y después hacen acuerdo de retención. Este acuerdo de retención es contrario al artículo 4, y este artículo 4 corresponde al artículo 147, aunque lo denomine acuerdo de retención. Por tanto, es totalmente incongruente. Pero además, el Ministerio Público, en términos del artículo 168, fracción primera, del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció que la causa por la cual no ponía en libertad a la persona es porque no hubiera arraigo, con los riesgos procesales que he citado, ¿cierto? Sí. Riesgos procesales que son para medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, según preceptó el artículo 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que por su importancia y solamente porque a 11 años del sistema acusatorio, la Fiscalía sigue haciendo con riesgos procesales las solicitudes de control de detención. Vaya al 164 del Código Nacional y léame los artículos, el párrafo primero y segundo. Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares. La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Distintas a la prisión preventiva, destaco. Continúa. Y de la suspensión condicional del proceso, que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. Los riesgos procesales son para medidas cautelares diversas a la prisión preventiva. No obstante, con riesgos procesales, confundiendo mecanismos de garantía con riesgo procesal, el Ministerio Público argumenta que solicitará la prisión preventiva para tal efecto, cuando la ley directamente lo prohíbe. Pero llevamos 11 años que la Fiscalía lo sigue haciendo y 11 años que los defensores siguen sin estudiarlo. Porque la ley es muy clara.
Lo que establece para imposición de una prisión preventiva es el mecanismo de garantía. De ahí el reenvío del artículo 156, párrafo primero del Código Nacional al 19 constitucional. El que destaco dice: el Ministerio Público solo podrá solicitar la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar. No habla de análisis de riesgo. Los análisis de riesgo son facultativos, mientras que este mecanismo es obligatorio. La garantía es una cuestión distinta. La garantía se encuentra prevista en el artículo primero, párrafo primero, y esto es una pena lo que voy a decir, de la Constitución. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías. No puede confundirse análisis de riesgo con mecanismos de garantía, pues constituyen mecanismos distintos. Incluso, solamente para soslayar esta circunstancia, el artículo 153 del Código Nacional, cuando habla de reglas generales, según dijera el legislador, pues no conozco que una regla sea excepcional o una regla sea especial. Si es regla, es general. Si es excepción, no puede ser regla. Establece solamente 3 mecanismos y habla en uno como sinónimo y en 2 con mecanismo de garantía textual de estos y no de riesgos procesales. Por favor, vaya al 153 del Código Nacional. Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el Asegurar, procedimiento. sinónimo de garantizar, no de análisis de riesgo. Continúe. Garantizar la seguridad de la víctima. Garantizar, no dice riesgo procesal a la víctima. Y quiero destacar, el 160 dice víctima, testigos y comunidad. Continúa donde se quedó. Garantizar. La seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. No viene la comunidad. Mientras que en el 170 dice comunidad y habla de riesgo, no de garantía. Continúa. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación. 3 mecanismos de garantía: comparecencia, asegurar, víctima, testigos, desarrollo de la investigación. Y no está cuando esté siendo procesado o haya sido sentenciado. Y en los riesgos procesales tampoco está este. Y no son mecanismos de garantía, porque una garantía es un mecanismo procesal de corte constitucional para la protección de derechos humanos o fines constitucionales. Y con todo respeto, abogados, la ley no se prueba, la ley se interpreta. Por eso las restricciones se justifican. Mientras que los hechos se prueban y todos los riesgos procesales son pruebas. Y destaco solamente esto para que adviertan que el texto del Código Nacional lo dice y penosamente no se hace. Vaya al 308, párrafo segundo del Código Nacional. Destaco, la palabra justificación significa restricción constitucional que queda a cargo del Ministerio Público. Por eso, cuando pide una restricción como en medidas cautelares y en lo que nos van a leer, dice justificación. Destaco, no dice motivación, dice justificación. Por favor. Artículo 308. Control de legalidad de la detención. Párrafo segundo. El Ministerio Público deberá justificar las razones. Hasta ahí. Justificar las razones. Justificar. 156, párrafo primero. Artículo 156. Proporcionalidad. El juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice. Justificación del Ministerio Público. Justificación. ¿Por qué del Ministerio Público? Porque es el único que puede pedir prisión preventiva. Por último, 159, fracción primera, solamente para que se escuche la diferencia entre motivación y justificación. Artículo 159. Contenido de la resolución. La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: fracción primera, la imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento. Y la justificación que motivó. Motivación y justificación no constituyen sinónimos. Se motivan la adecuación de un hecho a la descripción normativa y se justifica una restricción constitucional con base en la interpretación constitucional. De ahí que la mínima intervención de la que habla el 156 sea una justificación constitucional de restricción, como es el control de detención. En ese orden de ideas, incluso el Ministerio Público es omiso en esta pretendida solicitud de audiencia
hacer argumento alguno en relación al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues para justificar que podrá solicitar la prisión preventiva como medida cautelar, tiene que utilizar el test de proporcionalidad, según precisa la jurisprudencia 2019-276 y una aislada que por gusto me plazco en señalar, que es la 2022-128. Esta tesis aislada fue la primera que se realizara en relación a ello de un magistrado que en paz descanse, muy amigo de este servidor, y otro que fuera quien la publicara, a la postre también amigo y alumno, ambos de este juzgador, en el cual en una secretaria de Desarrollo Social, a la postre jefa de gobierno de esta ciudad, estuviera interna en Santa Marta y ordenaran que se repusieran las audiencias, toda vez que la medida cautelar es arbitraria y por ello incompatible con la protección de los derechos humanos, prisión preventiva, cuando 1. No se establezca la justificación constitucional, 2. Exista nula o falte motivación sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida, y 3. El riesgo pueda cautelarse por medio menos lesivos. En el caso en concreto, el Ministerio Público no hizo un ejercicio de ponderación de estos elementos para establecer que podría solicitar la prisión preventiva como medida cautelar. Razones por las cuales, aun cuando disiento por el contenido de la argumentación de la señorita defensora, la que incluso está prohibida por el Código Nacional, pero el Ministerio Público no hiciera pronunciamiento al respecto, y me explico. El artículo 6 dice que las partes podrán conocer, confrontar o controvertir los medios de prueba. Aquí no hay medios de prueba en el control de la detención. Aquí son razones que justifican la limitación. Por tanto, el ejercicio que usted hizo comparativo y de susceptibilidad en relación a lo que viene en la carpeta es propio de la etapa de juicio, porque en juicio es donde se hace el conocimiento a la autoridad, se confronta y se controvierte el contenido del medio de prueba que, siendo desahogado, se va a llamar prueba. Por eso hay dos tipos de contradicción: material, cuando hay medios de prueba desahogados que se llamarán pruebas, y formal, así como oponerse a las peticiones y alegaciones de su contraparte. Es un hecho inconcluso que lo que hizo el Ministerio Público en esta, aunque con las deficiencias citadas, fue una petición y hizo un argumento lógico jurídico alegato para controlar de legal. Por tanto, un alegato se oponen a través de aclaraciones o precisiones que constituyen preguntas que usted formula a la autoridad judicial respecto de tópicos que el Ministerio Público interprete incorrectamente en su argumento, para que yo conozca y pueda resolver, no de una confronta entre medios de convicción, porque eso es propio de la etapa de juicio, no de esta. Por eso disiento de la forma que ha realizado el ejercicio, pero confluyo con usted por razones diversas, pero que llegan al mismo puerto, que no es susceptible de ratificar de legal la detención ni calificar de legal la detención. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, párrafo 3 y 5 y 16, párrafo 5, 7 y 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 140, 146, 149, 152, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resuelvo: primero, es procedente la solicitud realizada por el Ministerio Público para ratificar y calificar de legal la detención y retención respectivamente en contra de Luis Manuel Aviar Cruz por el hecho con apariencia de delito de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio y posesión de cartuchos de armas de uso exclusivo del Ejército, y su forma de intervención en términos del artículo 22, fracción primera, y 13, fracción segunda, del Código Penal para la Ciudad de México y Código Penal Federal, respectivamente. Segundo, ante lo infundado de la petición del Ministerio Público, no se ratifica ni califica de legal la detención y retención respectivamente en contra del imputado de referencia por los hechos con apariencia de delito citado y su forma de intervención atento a los términos y consideraciones señalados en la presente determinación. Tercero, se ordena a la Unidad de Gestión Judicial girar oficio a los elementos de la Policía Procesal comunicando esta circunstancia al director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a efecto de hacerle su conocimiento esta situación, por tanto que el ahora imputado no formará parte más de la población penitenciaria albergada en ese centro de reclusión. Luis Manuel Aviar Cruz obtiene su libertad porque no fue legalmente detenido ni retenido. Esta determinación obliga al Ministerio Público a verificar el contenido de su carpeta en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinar el destino que estime pertinente para tal efecto. Cuarto, quedan notificadas las partes de la que ahora nos ocupa, que en encontrarse debidamente presentes son sabedores y conocedores de la misma.
Quinto, hágase el conocimiento a las partes el plazo de 3 días hábiles con el que cuentan para interponer el recurso de apelación en caso de estar inconformes con la presente determinación, según disponen los artículos 467 y 461, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Siendo las 10:53, se ordena a la Unidad de Gestión Judicial realice la transcripción ordenada en el resultando segundo de la presente determinación. Así lo resolvió el ciudadano juez 92º de control de la Ciudad de México, doctor Gerardo Campos Malagón. ¿Alguna otra petición, agente del Ministerio Público? Copia de audio y video se autoriza el personal de la Fiscalía del Delito en la Comunidad para su resolución. ¿Sería cuánto? Perdón, defensa. Copia de audio y video, por favor. Que se expidan las copias de audio y video en la forma y tantos que han solicitado las partes, las que serán entregadas una vez que las actividades propias de la Unidad de Gestión Judicial así lo permita, autorizando expresamente a las personas mencionadas por el Ministerio Público única y exclusivamente para tal efecto. Por último, señor Luis, estoy a punto de retirarme de esta sala de oralidad. Sin embargo, antes de hacerlo, quiero preguntarle, ¿desea manifestarme algo en relación a esta audiencia? No. Bien, siendo las 10:54, se declara cerrada la presente y que pasen muy buen día. Ponemos de pie. Finalizamos grabación.